Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender sus valores están cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Así lo afirmó el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Económico de Davos. Este mandatario, que en su campaña recibió el apoyo de los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Mariano Rajoy de España, Jorge Quiroga de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Luis Fortuño de Puerto Rico y el escritor peruano y Nobel de Literatura y eterno candidato Mario Vargas Llosa, sigue en esta línea de guerra cultural, entre otras cosas. Por supuesto, en su campo de batalla tiene aliados importantes como la ultraderecha sin careta. Las derechas aceleran y ya naturalizan de alguna manera, con distintas intensidades, los postulados de Milei. Políticas de shock para desmantelar lo público, ajustes fiscales para empobrecer más a la población que está en los márgenes, represión a manifestantes y recortes de derechos, siempre al grito de libertad. Hoy profundizamos sobre Javier Milei, personaje, gobernante y sin duda una figura de la extrema derecha mundial. Les saluda José Luis Torremón Chamartín desde el camarote del transatlántico, acompañado como siempre con el primer pasajero a bordo y dueño del timón de este proyecto. Bienvenido, Yamani Etondi. Ya me he aprendido tu nombre bien, ¿ves? Sí. Tantos años y todavía me trabo, ¿verdad, querido? Bueno, iremos aprendiendo. Y la verdad es que estamos muy emocionados y orgullosos porque tenemos el primer invitado del programa. Es un honor para nosotros que nos acompañe Daniel Galvalici, periodista, politólogo, argentino radicado en Madrid. Podemos decir que un argentino madrileño o un madrileño argentino, como él lo prefiera. Muy bienvenido, Daniel. Buenas y gracias por la presentación. Sí, se puede decir argentino madrileño. ¿Te gusta, no? Me gusta. Y de lavapiés, ¿no? Eso de no, lavapiés. Eso no va a repetir. Yo, cuando me preguntan, en esta obsesión española siempre son tanto del dónde eres más que del dónde eres, del dónde vienes que del dónde eres. Sí, siempre respondo, mi patria es lavapiés, mi pareja, mis amigos y clase obrera. Muy bien dicho. Muy bien, pues para abrir boca, porque también tenemos una idea divulgativa hoy y siempre, ¿por qué en el país del peronismo ha ganado Milei y por qué ha surgido un personaje de estas características? Bueno, para comenzar, hay que recordar, creo yo, un breve recordatorio hay que hacer sobre los comienzos en Argentina de Milei, ¿no? Los comienzos, cuando él decide saltar a la arena política, él ya era una persona conocida. Él era un mediático, por decirlo de una forma, un economista extravagante, excéntrico, que hacía declaraciones, bueno, raras en los platós de televisión, en las radios. Y es un típico caso de estos en donde se ve gente excéntrica, quizás hasta un poco inestable emocionalmente, aprovechada por los medios audiovisuales porque, bueno, generaba audiencia, era una persona que generaba, bueno, que la gente sintonizara, por su extravagancia. Dentro de esas extravagancias, él, por ejemplo, un dato que siempre cuento, que es flipante, ¿no? Porque hoy uno se lo imagina que es presidente. Él, en el plató más importante de Argentina, que es el programa de Susana Jiménez, que es la presentadora número 1 de Argentina, famosa hace 60 años, él comentó que era profesor de sexo tántrico y que había estado más de un año sin eyacular. Eso, obviamente, ya sabemos, genera una amplificación en redes por sus extravagancias y además, digamos, hay que unirlo con sus explicaciones económicas que eran muy profundamente antiestatales. En un momento, en un caldo de cultivo muy antiestatal. Eran los tiempos del gobierno de Alberto Fernández. Hay un cansancio social gigantesco, haciendo un gran resumen, un cansancio social gigantesco de dos cosas. De lo que es el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista y la inflación, ¿no? Y los resultados económicos, especialmente de la inflación. Se venía además, y esto generó una catarsis
un sentimiento antipolítico, por decirlo de una forma, ¿no? Una catarsis de antipolítica muy fuerte. Fue la segunda pandemia más grande del mundo. Se descubrió, bueno, que el gobierno traficaba y ofrecía a amigos las vacunas antes de ponerlas en la sanidad pública. Fiestas, como le pasó a Boris Johnson, fiestas en la residencia presidencial. Bueno, todo eso genera reacciones muy emocionales, viscerales del electorado. Y en ese momento, por supuesto, es como lo hemos visto en la película Joker, ese es el momento perfecto para estos paladines de la antipolítica, para los que hablan del antiestado, los que dicen que hay que, como se diría en Argentina, romper todo. El romper todo es una metáfora que significa como patear el tablero, ¿no? Tirar del mantel y digamos, es más destructivo que constructivo. En el 2021 él es candidato a las elecciones, Javier Milei es candidato a las elecciones parlamentarias. Recordemos que Argentina es un sistema presidencial con elecciones parlamentarias cada 2 años, como es el caso también de Estados Unidos. Ahí se presenta, ¿no? Por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires y no le va mal. Creo que obtiene el tercer lugar. Entonces, a partir de ahí es como una cuña entre lo que sería el peronismo o el macroperonismo, que había logrado volver a la Casa Rosada porque se unió luego de estar casi una década dividido, se vuelve a unir. Así le gana a Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, la marca de la coalición de liberales, de centro derecha, de centristas, socialdemócratas, de ese rejunte que era Cambiemos y Juntos por el Cambio. Logran llegar a la Casa Rosada, pero bueno, luego pasa lo que pasa, la pandemia y lo que comentaba antes. Entonces ahí Milei es una cuña entre el oficialismo y la oposición que venían siendo desde hacía más de una década, venían protagonizando el mapa político argentino. Luego este triunfo lo catapulta, sus excentricidades no acaban, prosiguen, entonces todo, y claramente hay que tener en cuenta, me parece a mí, lo que es imposible no verlo, que es el impacto de la revolución digital y de las nuevas plataformas. No es nada esto sin eso. Me gustaría contar, por ejemplo, entrevisté a Gila Bilker, que es la directora de la consultora 3.0, que es una de las que más con precisión pronosticó los resultados electorales de Argentina que llevaron a Milei al poder. Y comenta una frase que a mí me quedó grabada, ¿no? Él me decía que había una especie de pacto mágico entre Milei y su electorado joven y varón y masculino, especialmente entre los menores de 35 años y muy especialmente entre los menores de 25 años, en los segmentos sociales en el que él llega al 80% de los votos, repito, hombres y jovencitos, los recién adultos. Hay un pacto mágico. Ese pacto mágico tiene que ver con cosas que trascienden lo racional y van muy a lo visceral. Y a lo emocional, tiene que ver con la identificación con sus locuras, con las locuras entre comillas, con su desparpajo. Recordemos que el presidente Milei también tuvo 2 bandas de rock, y me acuerdo cuando lo entrevisté en el 2021, él me lo destacó. Me dijo, recuerda que yo, cuando le pregunto por qué cree que su éxito, por qué estaba creciendo tanto en las encuestas, me interrumpe y me dice, bueno, recuerda que yo soy un rockstar. No me dijo rockstar, yo soy un cantante de rock y he tenido varias bandas. Y él que apelaba a ese recurso en su conexión con la juventud. Finalmente, para entender lo que llegó a ocurrir, que había sesiones virtuales en comunidades de TikTok y de Instagram en donde se juntaban, ya no en el meeting de la plaza, sino estamos hablando del mundo virtual, se juntaban militantes y activistas de Milei a verlo y hacían como sesiones de Milei, ¿no? De ver sus entrevistas, sus apariciones, a defenderlos. Se empezó a crear una comunidad virtual por fuera del sistema político tradicional, en donde hay una adherencia enorme. Hay que aclarar que Milei ganó con el 54%, si mal no recuerdo, 53% de los votos. Por supuesto que no, esa adherencia y ese liderazgo mesiánico no está,
sobre el 54%. Hay mucha gente que está arrepentida, pero es importante entender la conexión que hay en una parte de esa gente, una conexión emocional, una identificación muy fuerte, y sobre todo con una base de antipolítica, ¿no? Sheila Bilker, esta consultora, me destacaba también, a diferencia de los otros liderazgos tradicionales de Argentina, él logró una comunicación muy horizontal y disruptiva. Recordemos que no hay ahí un partido político. Ese partido político se está terminando de fundar ahora. Es ahora noticias, si vosotros entráis a las webs de Argentina, hay muchas veces las noticias de que Karina Milei, su hermana, el jefe, como la llama él, va por algunos distritos conformando el partido, y porque hasta ahora en algunos incluso lugares la alianza que se llama La Libertad Avanza, el partido de él, incluso a veces se presentó con marca electoral ajena, porque no tuvieron, el crecimiento fue tan volcánicamente rápido que no tuvieron ni siquiera tiempo de construir una marca política propia. Y también, si se me permite, hay que recordar por qué la gente lo vota también un poco. Esto es una mezcla de motivos, ¿no? Tanto los medios, como la situación crítica, como ciertos hartazgos, como cierta decadencia también de los eslóganes peronistas, por varios motivos que sería muy largo de contar. Había en el 2023, cuando es electo, y todavía lo hay, quizás ya mermando, pero hay un consenso social muy fuerte, pero muy fuerte, de niveles de más del 80%, de que el Estado argentino debe ajustarse, de que hay que ajustar. El Estado argentino es considerado absolutamente ineficiente por los propios argentinos, y también, digamos, la disputa es quién ajusta. Por eso a Milei le duelen mucho siempre cuando se conocen noticias de que amigos digamos, con sus pactos con la casta, él llama la casta, a diferencia de lo que se llama en España, la casta es la oligarquía política, ¿no? La élite política. Cuando hay pactos del estilo de la casta previa, casta entre comillas. Por ejemplo, cuando hay, no sé, ponen a la novia de un diputado, o un secretario de Estado nombra a sus familiares, son las noticias que le duelen mucho. Y también cuando se conoce que los ajustes no son para como ha pasado, ¿no? Porque ha bajado los impuestos a las grandes comercializadoras de cereales, a los grandes productores del poderosísimo campo argentino de la agricultura, mientras que le ha subido el impuesto a la renta personal a la clase media y media alta. Entonces, esas son las noticias que le dañan. ¿Y por qué le dañan? Porque su electorado cree que el ajuste tenía que caer en la casta y no en la gente. Vale, a mí me ha quedado... Me he quedado con una cosa que acabas de decir, Daniel, y es que has dicho que mucha gente se ha arrepentido, ¿no?, de votarlo. Y lo que quiero aquí señalar, efectivamente, al final, la democracia liberal representativa consiste en tú votas durante un minuto, porque el voto al final, más allá de las campañas electorales, se reduce a una decisión de un minuto, a lo cual te lleva a legitimar un sistema, o por lo menos en este caso una forma de hacer política durante 4 años. Y también has hablado de cómo el propio peronismo, por lo que yo entendí, es que está bastante dividido. Hay muchas corrientes internas, y esto me lleva a pensar también la política, o sea, la política electoral es cosa de ver en retrospectiva y ver lo que ha hecho el que está en el gobierno, y en función de lo que ha hecho tú lo premias o lo castigas. Está claro que el gobierno anterior, pues por lo que acabas de contar y más, no ha hecho una buena gestión. Pero de esto ¿se sale Argentina, o tú crees que esto, como ha dicho José Luis, puede surgir un bloque de poder histórico que puede cambiar la política futura de Argentina, y esto que de la motosierra puede consolidarse, sabiendo que, según lo que acabas de decir,
que hay un consenso elevado sobre la necesidad del ajuste del Estado y la ineficiencia del Estado? Una buena pregunta. La última revolución que hubo en Argentina, social, política y cultural, fue en los años 90. La hizo, como no podría ser de otra forma, el peronismo en su fase neoliberal. Neoliberal brutal. Yo ya soy viejo, ya tengo 42 y viví esa época y me crié en la época de la hiperinflación, del primer gobierno de llegar a la dictadura. Yo iba al kiosco a comprar cigarros y golosinas para mí mismo y todos los días el precio era... no todo el mundo ha vivido una hiperinflación, ¿no? Lo que es que en un mismo mes quizás haya 300% de inflación. Y también, bueno, he vivido todo lo que vino después hasta que me fui de allí hace ya unos cuantos años, pero viví lo que fue esa revolución que hizo Carlos Menem, una revolución thatcherista, una revolución en donde cambió para siempre la infraestructura económica. Hubo una nueva constitución, de hecho, muy moderna en algunas cosas, pero ahí cambió en muchísimos aspectos lo que es la base, la base económica, ¿no? Era un país en donde, bueno, todos los servicios públicos, por ejemplo, eran públicos, donde el transporte público, bueno, todo digamos, el que analiza, el que vea esos primeros 5 años de la década del 90, es difícil encontrar un paralelismo en algún otro caso en donde haya una transformación tan radical, tan patas para arriba en un país en términos económicos y luego políticos y sociológicos como en la Argentina de la primera década del 90. Todavía el día de hoy eso se sigue viviendo. Se viven las consecuencias, imaginaros que se venía de un país con tasa de pobreza 3%, pleno empleo. En los 80 empieza a haber algunos cambios al respecto y a lo que fue luego. Recordando cómo termina en el corralito con 60% de pobres, 28% de paro, bueno, nunca se recuperó. Esto, ¿por qué lo aclaro? Porque se tienen que dar muchos elementos para consolidar un bloque de poder en donde realmente no haya una marcha atrás. De lo de los 90 yo te doy fe que no hubo marcha atrás. Y que la estructura neoliberal de extranjerización de la economía, de privatización brutal de todo, incluso hasta de la gran petrolera, de YPF, que con el aval de Néstor Kirchner, luego en su momento también, y de todo el peronismo, en todas sus versiones, porque lo que había en el fondo era un gran negocio, hasta eso se privatizó. A lo que voy es, yo no creo que estén dadas las condiciones para que Milei pueda repetir una revolución thatcherista a la rioplatense como fue la de los 90. Pero decir no creo no significa que no pueda pasar. Creo que el mundo está muy volátil, creo que no ayudan ciertas cosas, la guerra comercial, etcétera. El marco internacional no creo que favorezca, y sobre todo todavía no había existido la revolución digital, la última revolución industrial que hemos vivido, que es la tecnológica digital, que ha cambiado para siempre nuestra forma de comunicar, la dimensión del tiempo, la política, etcétera, ¿no? Un bloque de poder asentarse hoy es muy difícil en una sociedad moderna como la de Argentina. Cuando yo te hablo de esa revolución neoliberal, estoy hablando de un país bipartidista, con 4 o 5 oligopolios mediáticos, con muchos medios públicos, bueno, otra cosa, es otro país. Hoy la gente está a otra cosa, pero sí puede haber una posibilidad de que se consolide Milei. Ahora, si hay titubeos, atisbos autoritarios, te aseguro que no perdurará. Si hay un consenso que todavía, puede pasar que se rompa, pero que todavía no está roto en Argentina, es en contra de un autoritarismo político. Cada vez que hubo un liderazgo que tuvo así como una ensoñación un poco autoritaria, etcétera, no hubo lugar. Y además la Constitución y el régimen, tiene muchos cortafuegos para ese tipo de envalentonamientos. Pero
y también depende mucho de la suerte económica. De la gente que yo conozco que se ha arrepentido de lo de Milei, tiene que ver con que pensaba que sus entre comillas, locuras iban a ser momentáneas y que una vez en la Casa Rosada iba a ser más serio, cosa que no pasó. Sus ataques, que se cuidó mucho en la campaña de no decirlo, el abrazo que hace de la agenda anti-woke, que en la campaña tampoco lo hizo tan enfáticamente, tampoco gusta. Ciertas decisiones económicas que tampoco gustan. Entonces, y también además, bueno, lo que te decía, algunas decisiones que ha tomado, favoreciendo a amigos de amigos, su pelea con la vicepresidenta, inentendible, y también cosas ridículas, como lo de decir que están analizando irse del Acuerdo de París. Que en Argentina quizás el tema de la crisis climática no es de los primeros temas, no es como en España, que está constantemente en los medios, pero sí se lo considera. Todo lo que sea casposo, carca, etcétera, Argentina no es Brasil. O sea, lo digo por el liderazgo ultra. Un Bolsonaro o un Abascal jamás calaría en Argentina. Este hombre ha triunfado porque justamente es lo moderno, ¿no? Un tecnofeudalismo, digamos, que en realidad él va contra la casta. Ellos se creen revolucionarios, de verdad. Y también creo que puede jugar en contra de sus aspiraciones, además de sus problemas de salud mental, que son una cuestión de Estado. No lo digo y detesto cuando se banalizan, ¿no? y se hacen bromas con respecto a la salud mental, pero la salud mental de un jefe de Estado y de un presidente son una cuestión política. Además de eso, creo que le puede jugar en contra sus objetivos. El objetivo, gente que lo conoce y que está todos los días en la Casa Rosada, amigos periodistas en los cuales confío y que hablan constantemente con fuentes del gobierno, comentan que aunque no se diga tanto en los medios, hay un objetivo estratégico abstracto en el sentido global. Milei anhela ser el heredero de Trump. Él anhela un liderazgo global. Él pide a los suyos, de hecho su mujer, Amalia González, que es presentadora de televisión, que lo destaquen como un líder global. Argentina le importa solo como un elemento probatorio de su capacidad para mostrarlo para el afuera. De hecho, generalmente con un país que está lleno de follones y de cosas, que viene de un año de mucha crisis, etcétera, si tú observas algo que no es común en presidentes de países tan grandes y complejos, está constantemente viajando por el mundo a recibir. Ahora lo hizo el otro día, hace unos pocos días, lo hizo en Washington o en una ciudad de Estados Unidos, recibiendo premios de universidades que no les importa a nadie, no es de Columbia, de la Georgetown, de la Complutense, ¿no? Cosas pavadas. De hecho va a venir, creo que en unas semanas va a volver a España también para una universidad no muy relevante, y él quiere esos premios. Él quiere la foto con el premio en la mano, porque hay un intento de un liderazgo mesiánico, y esto tiene que ver, uno, con sus ganas de instaurar un nuevo orden, y dos, con su perfil psiquiátrico político, ¿no? Y además él está rodeado de... Veamos quiénes lo rodean. ¿Quiénes son las dos personas más importantes en la Casa Rosada? La hermana del presidente, una profesora de tarot y relacionista pública, Karina Milei, que es el jefe, como le dice él, y luego Santiago Caputo, un primo, no es el ministro, para quienes sigan la política argentina, hay un ministro de Economía que se llama Caputo, no, es un primo lejano, comparten el apellido italiano también, Caputo, Santiago Caputo. Es un hombre que el otro día se transó a los golpes con un diputado opositor en el Congreso y viralizó bastante a nivel mundial esa imagen. Una persona también excéntrica, oscura, le dicen el Rasputín de Milei, un poco como su brujo, y que también viene del mundo de la oligarquía rentista. Esas son las dos personas que más influyen hoy en el presidente de Argentina.
Luego, para llegar a donde llegó, un poco recordando lo que decía José antes, él hizo pactos que ya se están deshilachando. De hecho, quiero comentar que, que ahora esto es algo que está ocurriendo en estos días. El partido PRO, que es el que fundó Mauricio Macri y que era el partido más grande de la ex coalición Cambiemos, bueno, a partir de... al ser Milei lo que es Milei, como pasa con Trump, o como pasa con Putin, o con todos estos liderazgos, todo lo que rodea destruye, ¿no? Porque es algo tan disruptivo que tú te obligan a posicionarte, ¿no? No solo la coalición anterior saltó por los aires, sino que se ha fracturado el PRO. Uno de sus cofundadores, Horacio Rodríguez Larreta, del exalcalde, se ha separado de Macri porque, bueno, para marcar, digamos, un perfil propio de centroderecha crítica. El PRO queda como ahora va a ir, y después de intentar un frente electoral para las elecciones de medio término que vienen ahora, va a ir finalmente por separado, con una papeleta propia. Y el PRO también internamente está muy dividido y ha perdido a varios dirigentes porque están los que quieren ser más opositores nítidos o intentar colar gente también incluso en el gobierno. Recordemos que la ministra de Seguridad era de ese partido y también se peleó porque es de los que creía que había que sumarse a esta ola. Entonces todo el arco opositor, sea peronista y no peronista, está en plena recomposición. Pero con lo que ha llegado ahí Milei al gobierno, y la verdad que es bastante poco. No hay un solo partido importante, salvo el PRO, que encima no es lo que era, es lo que queda. No hay partidos de peso que lo sustenten. Está bastante solo. Hay un liderazgo basado ahora en el ejercicio del poder, que en un sistema presidencial es mucho, y en lo mediático. En lo mediático y en la semiótica, ¿no?, del poder, que es muchísima, anclado mucho en las redes y en algunos pactos no escritos que se ha logrado con algunos medios de comunicación. No periodistas, algunos medios, incluso periodistas conservadores, realmente hay mucho enfrentamiento con él, pero sí hay algunas corporaciones mediáticas han alcanzado algunos acuerdos en un momento en que los medios están, digamos, en muchas dificultades por el tema de los streamings y todas estas cosas que a los medios tradicionales, a las teles normales, están con problemas de financiación. Y para terminar con lo del liderazgo global, el discurso que José comentaba antes del Foro Económico de Davos va en ese sentido. Incluso te diría que no creo que él crea todo lo que dice. Creo que son intentos de instalarse como el heredero de Trump. Y también de tomar ahora la agenda, bueno, todo esto del wokismo y todo ese discurso ahora se metió con ofender al colectivo LGBTI, mezclar en la misma oración que los homosexuales son la mayoría pedófilos y decir todas esas barbaridades. Primero, que le salió fatal, y segundo, creo que es más que le gana la necesidad de tener los títulos a nivel global que en realidad una decisión racional de decir vamos por aquí, ¿no? Daniel, te has extendido sobre el peso de Milei. Creo que debemos hablar de los contrapesos, ¿no? Inicialmente, pues comentar, como todo el mundo sabe, que estamos hablando de un país que es presidencialista, pero como puede ser Estados Unidos, si no me equivoco, tiene unos contrapesos importantes institucionales. ¿Crees que le pueden poner límites a Milei esos contrapesos? Sí, para quien no lo conozca, el sistema argentino tiene algunas peculiaridades que, así como pasa en Estados Unidos, que han favorecido el ascenso de Trump, pasa lo mismo en Argentina. Argentina es un régimen presidencialista, federal y de triple vuelta electoral. Es muy peculiar, no hay ningún caso en el mundo de una triple vuelta electoral, que ahora se está desmantelando. Pero hace ya unos cuantos años, además de ser federal y presidencialista, tiene elecciones de medio término cada 2 años y además hay triple vuelta, es decir, había primarias abiertas obligatorias, simultáneas, luego de esos candidatos que quedan, esto se hizo para favorecer que, digamos,
para fortalecer un poco a los sistemas políticos en esos momentos en de que cada uno formaba un partido, etcétera, ¿no? Para evitar para evitar a los albices, ¿no? Que se van constantemente con micropartidos. No tuvo tanto éxito, pero un poco ha ayudado. En su momento también ayudó a Macri y es el mismo sistema que ayudó a la unión del peronismo en el 2019. Luego de esos candidatos de la primaria, quien haya recibido más del 1,5 de los votos y gane internamente en cada partido, luego pasa a las generales, y en las generales, cuando hay elecciones presidenciales, luego hay una posibilidad de segunda vuelta cuando no se supera al 45%. No al 50, al 45%. Bueno, quienes conocen un poco de números y de las encuestas destacan que este sistema ayudó mucho a Milei. ¿Por qué? Porque como hubo primarias en los otros dos grandes bloques, que era el del peronismo unificado y el de Cambiemos, el de los herederos de Macri, ¿qué pasa? El candidato único, es decir, en donde no había primarias, que era Milei, que igualmente está obligado a participar de las primarias, aunque no haya un contest, digamos, con nadie, él fue el candidato único más votado. Eso, quieras o no, genera un efecto semiótico en la gente, porque tú ves el candidato más votado, no el bloque, no el partido, no la coalición, pero sí el candidato más votado fue Milei. Eso generó un efecto arrastre de una condición instintiva que pasa en la política, de la cual hablan siempre todos los encuestadores, que es que la gente, el ganador tiende a traccionar más votos por el mero hecho de ser ganador. Eso generó digamos, un fortalecimiento de sus posibilidades como candidato. Luego, por lo que se llama la campaña del miedo, ¿no? Lo que se hizo de cuidado, porque viene el cuco, viene la bestia, etcétera, evitó eso que ganara en octubre. Entonces salió el segundo. Pero luego el pacto con un sector del partido de Macri lo favoreció en la segunda vuelta. Por eso el sistema... ¿Y los contrapesos cuáles son? Bueno, Milei se ha dejado en el camino muchísimas leyes y partes de las leyes. Recordemos su superproyecto de ley ómnibus, recordemos su gran decreto, no es real decreto, sino ya se llama DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, que es un elemento que en la Constitución se permite a los presidentes ejercerlo cuando el Congreso está en vacaciones, ¿no? Sea en el receso invernal o en el receso de verano. Se aprovechan obviamente de muchas cosas a hacerlas en ese periodo para sorpasar el poder del Parlamento. ¿Y qué pasa? Según la Constitución, se puede derogar solo con el voto negativo de ambas cámaras. Milei tiene menos de un quinto, mucho menos, un octavo, tiene un octavo nada más de los senadores, de los escaños en el Senado, y tiene menos de un quinto en diputados. Gracias a las alianzas y a que en Argentina la sociedad no castiga mucho también a la oposición cuando, al ser un régimen presidencialista, eso se piensa de otra forma, ¿no? Porque siempre hay un instinto de que tiene que haber gobierno, tiene que haber gobernabilidad. Entonces se castiga mucho luego en las elecciones de medio término cuando la oposición pone mucho palo en la rueda sin asidero, ¿no? Entonces hay los sectores políticos, esto lo explico porque es muy diferente que en España, que es un régimen parlamentario muy distinto. Hay muchos sectores, muchos partidos que están obligados a pactar, y los proyectos de ley han tenido muchísimos cambios. Recordemos, por darte un ejemplo, la ley ómnibus preveía más de una veintena de privatizaciones de organismos públicos o de empresas públicas, y al final eso creo que quedaron solo 3 o 4. Incluso con ese aval todavía, por ejemplo, con la Aerolíneas Argentinas, la gran empresa de aviación nacional, todavía está en proyecto, pero no se avanza. Curiosamente, también se dejó fuera a la gran petrolera, a YPF. En fin, hay muchas cosas que avanzan desde lo discursivo muy rápido, pero luego en lo legal no tanto. Hace unos pocos días ha renunciado nada más ni nada menos que un miembro del Tribunal Supremo, porque vio que Milei lo designó por decreto, aprovechando este mecanismo que estoy contando constitucional,
y el propio Senado le quitó el aval, y si bien él seguía siendo legal porque la otra Cámara no le había quitado el apoyo, no había rechazado el decreto, digamos, políticamente quedaba absolutamente ilegítimo. Este ejemplo que estoy contando es el último y el más cabal de los contrapesos que tiene. ¿Qué pasa? Vamos a un escenario como el de Estados Unidos, en donde Trump ahora se está animando a todo lo que se anima, porque ahora sí, por primera vez, no como en la primera vez, sino en su primer mandato, pero ahora sí tiene mayoría, desgraciadamente, en la Cámara de Representantes, en el Senado, y encima una tendencia conservadora en el Tribunal Supremo, y además una mayoría conservadora gracias a la reforma que hizo él en la mayoría de las cortes de apelación de Estados Unidos. Vamos a ese escenario, lo van a decidir 47 millones de argentinos en octubre. Las elecciones de medio término que vienen son clave para eso. Si Milei, con que tenga mayoría o esté muy cerca de la mayoría propia en una de las cámaras, eso puede cambiar muchísimo la situación. Y también los datos económicos. La inflación está, se podría decir, dominada de lo que se venía antes, pero hay un gran problema con el poder adquisitivo, ¿no? No hubo una recomposición salarial acorde. Se está intentando abaratar mucho el dólar para mejorar los precios relativos en lo que es el poder adquisitivo, sobre todo con los bienes que tienen que ver con los precios extranjeros. Pero se dice que eso no va a durar mucho, porque dada la crisis que ahora viene por la guerra arancelaria, todo el mundo en Argentina sabe que no falta mucho para una nueva devaluación, porque es insostenible. Quien haya ido a Argentina hace poco sabe en algunas cosas lo caro que está. Mientras que a la vez tú sigues con un montón de subsidios, porque si no el país colapsaría. Por dar un ejemplo, en la casa de mis sobrinos cuesta $2 por mes la tarifa de gas. Uh-huh. Más allá de que Argentina tiene muchísimo gas y petróleo, es una cosa un poco rara que luego una cena en un restaurante de media gama cuesta 20 euros. Como que hay una disparidad, un desquicio en la economía en ese sentido. Creo que no me gusta pronosticar cuando las cosas son muy prematuras, pero creo que la consolidación no está tan fácil, y que creo que hasta ahora, quizás dentro de un mes cambia, pero hasta ahora las instituciones han mostrado que para algo la Constitución puso este contrapoder. Y además la calle es clave, la calle es elemental. Argentina es un país, la sociedad, sobre todo en Buenos Aires, es muy movilizada. Generalmente ahí las manifestaciones son muy comunes, son de decenas de miles de personas, y generalmente casi siempre no hay violencia, excepto una que vimos hace poco, pero una manifestación muy particular con también un elemento, un convocante que tenía que ver con las hinchadas de fútbol, que también fue un poco una puesta de escena. En general no hay conflicto, entonces la gente se moviliza mucho, así que no te digo que eso puede derrocar al gobierno bajo ningún punto de vista. La economía sí, la calle no, pero sí la calle condiciona mucho. De hecho, te aseguro, eso sí te lo puedo firmar, Milei en el medio y corto plazo no vuelve a hacer una mención contra el colectivo LGBTI. Eso te lo puedo asegurar. Porque el sopapo en la calle y mediático que recibió fue brutal, fue un knockout. Bueno, aquí, como su nombre indica, el transatlántico, nos interesa mucho una cosa que has dicho antes, que es, has hablado mucho del liderazgo global, porque Milei parece ser igual que Trump, o al menos él quiere ser el sustituto de Trump. Parece ser que en este campo, digamos, en ese campo de la derecha, ultraderecha, todos quieren ser líderes globales, y todos quieren sustituir a Trump, y dudo mucho que Trump quiera que lo sustituya a nadie. En fin. De hecho, el propio Trump habla mucho de la revolución del sentido común, ¿no? Y no sé yo si probablemente al menos Trump lo puede lograr. De hecho, tiene en sus manos la hegemonía de Estados Unidos. Me llamó mucho la atención un eslogan que utiliza mucho Milei, que es "Viva la libertad, carajo". Uh-huh.
Y eso, curiosamente, aquí también se utiliza, ¿no? Nos acordamos todo de aquello de Ayuso, ¿no? O libertad o socialismo, que luego convirtió en libertad o comunismo, ¿no? Tengo la sensación de que tengo la sensación de que no acabamos de entender dos conceptos sobre, o sea, cómo conceptualizar la libertad desde el punto de vista de este espacio ideológico que es la ultraderecha o la extrema derecha, o como lo queremos llamar, ¿no? La libertad y la libertad para qué, ¿no? Esa libertad, por ejemplo, si nosotros desde aquí en Madrid, que es donde estamos, cuando Ayuso hablaba de viva la libertad, todos salíamos en plan, hablábamos aquí, libertad para tomar cerveza. ¿Qué es esto de la libertad para tomar cerveza? Me da miedo, bueno, no me da miedo, sí que me preocupa que nosotros, mientras estamos aquí haciendo bromas sobre esto, todo Milei, Trump, Ayuso, toda esta gente, estén trabajando en un concepto mucho más profundo y que va en el sentido de la revolución del sentido común y de introducir esa nueva ola y llevarla mucho más allá, por ejemplo, la reducción del Estado a la nada, básicamente conservar los elementos coercitivos del Estado. Me alegra mucho haber dicho, ahora justo lo acabas de decir, que el tema del autoritarismo en Argentina es un poco complicado. Me alegra escucharlo, porque no parece que en otros, incluso aquí en Europa, no es así. Mira, Orbán, por ejemplo, que parece que no castiga mucho, ¿no? Entonces, me gustaría reflexionar sobre eso de la libertad de actuar inmediatamente, de tomar cervezas o de salir a hacer cosas, y el concepto más profundo de la libertad para transformar. Y sí, en Milei, ya no solo dentro de Argentina, sino más globalizado, más hacia toda esa nueva ola de la alt-right, la nueva derecha, esa nueva ola de la derecha, esa alt-right, la NRX, etc. Si tú ves elementos realmente para introducir esos cambios tan profundos en el sentido común, pero ya no solo en Argentina, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que Milei está obsesionado con un liderazgo global. Sí. En Argentina, cuando... Primero recordemos algo, o comentemos a nuestros oyentes que no lo sepan. Ellos no se ven a sí mismos, y cuando digo ellos me refiero a Milei, a su séquito y a sus militantes más y a sus simpatizantes más cercanos. No se ven a sí mismos como liberales. Así como para algunos, no sé, rojipardos o etcétera, los progres pueden ser vistos como unos débiles, o para un marxista puede ver a alguien como un socialdemócrata como un debilucho. Lo mismo pasa en ese bando. Ellos se ven a sí mismos libertarios, con T, ¿no? Un poco robándole al Libertarian Party famoso de Texas, de Estados Unidos, que son un poquito más liberal progresistas en algunas cosas, pero sobre todo van con una reacción, casi una pulsión emocional en contra del Estado. Son profundamente anti-Estado, y cuando hablan de la libertad, en realidad no es una libertad ontológica, es decir, del ser. Es una libertad contra alguien, contra el que me dejen ser. Es complejo, pero quien conoce los laberinticos calles de Buenos Aires sabrá que hay como un constructo de que hay una casta política, hay una élite política que no nos deja ser. Hay una gran parte de la ciudadanía, y lo vemos pues en las encuestas, y por algo ganó quien ganó, hay una gran parte de la ciudadanía que ve que la, entre comillas, casta política es un problema, es como la tapa de la olla, y la olla quiere que el vapor salga. Entonces es una libertad contra ellos, y sobre todo que tiene que ver, por supuesto, con la economía, ¿no? Como déjennos prosperar, no nos hagan pagar impuestos, que por supuesto nunca se ve en los servicios públicos. Según ellos, todo va para los parásitos del Estado, etcétera. Bueno, entonces es
otro concepto de libertad, así como como tú mencionabas muy bien lo de Ayuso, ¿no? Un poco la libertad de no me encierren, la libertad de déjame ir al bar, déjame que yo me cuido, ¿no? No me puede cuidar nadie mejor que yo, el subtexto. Bueno, ahí es, nadie hace mejor el país que yo, un Estado no hace falta, que no se me meta en mi empresa, en mis impuestos, lo hacemos nosotros, ¿no? Hay un profundo sentimiento de antipolítica y por supuesto un gran rencor y odio e ignorancia, se me permite decir, con respecto de lo que es la izquierda, ¿no? Porque la sociedad argentina no suele, bueno, es muy complicado hacerlo entender, pero va a un país sin peronismo, pero en una sociedad donde el peronismo ha sido protagonista del debate político durante 80 años, no hay cabida para izquierda o derecha, porque las categorías, las tipologías son otras. Bueno, Milei trae eso, pero lo trae antojadizamente. ¿Para qué? Para poner a la izquierda, fusionarla en su discurso con el peronismo y que todo es una mierda. Son una mierda, son lo que nos ha llevado a la ruina, son todos lo mismo. De hecho, ahora porque necesita sus escaños para prosperar en algunas leyes y porque necesitó su apoyo en el balotaje. Pero antes, para él ha llamado muchas veces de izquierda al PRO, porque para ellos... ¿Recordáis cómo aquí algunos de Vox, como Espinosa de los Monteros, decía que Ciudadanos era un partido socialdemócrata? No, para nosotros son de izquierda. Bueno, mismo, es el mismo dogma. Decimos que todos son lo mismo, todos pactan y nosotros somos los distintos. Va un poco por ese lado. De ahí es, digamos, entonces el concepto de libertad va un poco por ese lado. Y sobre todo de libertario. Ellos, de hecho, ahora en el argot político local se dicen los libertarios, nunca los liberales. Porque además, si vamos a Adam Smith y a David Ricardo, la verdad que no es, digamos, él no se considera liberal, ¿no? Él se autodefine como anarcocapitalista. Él quiere la destrucción del Estado y que mucha gente esto lo vincula también a su perfil psiquiátrico político, ¿no? Hacia ahí queríamos ir precisamente. No somos un espacio que, digamos, evada ciertos temas y lo vamos a tratar con rigor. Tenemos la gran suerte de contar con Daniel Galvalici hoy. Y él conoce a Milei porque lo ha entrevistado. Lo ha entrevistado cuando iba camino de ser un rockstar, nos has dicho antes fuera de micro. Y también ha entrevistado y conoce a su biógrafo. O sea, que no podíamos desaprovechar la oportunidad para decirlo claramente y plantearlo directamente. Para ahondar en el personaje. Claro. Milei tiene problemas para distinguir la realidad de lo que pasa por su cabeza. Eso te lo queremos plantear directamente para que nos des tu opinión. ¿O hasta qué punto forma parte de una estrategia comunicativa medianamente racional para llegar a algunos objetivos que se ha marcado? Antes quiero decir una cosa. Es muy significativo que muchísimos de los votantes de Milei, yo conozco a muchos, de hecho, admiten que él está loco, ¿no? Es muy interesante ver por qué la gente ha decidido votar a un loco, ¿no? En la identificación que hay con eso. Bueno, la palabra loco a mí no me gusta mucho, salvo cuando se usa en broma, porque hay que tomarse muy en serio los trastornos psiquiátricos. Pero como que un presidente de un país tenga problemas psiquiátricos es una cuestión de Estado. Y sobre todo se vuelve una obligación para los medios de comunicación hablar de ellos, como pasó en la campaña del 2023, se puede ver en YouTube, que fue un debate público, fue un debate de la campaña del día a día. Se vuelve una obligación para los medios cuando el protagonista los confiesa y lo comenta. Por supuesto, él no dijo yo tengo un trastorno psiquiátrico, pero sí contó síntomas. Yendo un poquito ahí, ¿no? Además de haber indagado al respecto, yo cuando hablé con él, la verdad no lo conozco, lo he entrevistado una vez en el 2021, luego cuando he intentado de nuevo en el 2023, no quiso hacerlo y gente de su entorno, después de una larga insistencia, yo a veces también colaboro para un medio, el tercer diario más leído de Brasil,
que es conservador, y digamos, me sorprendía cómo se perdía, esto, perdón, que me alejo un poco de tu pregunta, me parece un dato interesante, me sorprendía mucho cómo se perdía la oportunidad de ser portada con lo importante que es para una persona desconocida, hacer un posicionamiento global. Y luego me entero que era porque él es amigo personal del hijo mayor de Bolsonaro, y le había pedido... el clan Bolsonaro le había pedido que no hiciera ningún tipo de contacto con un medio brasileño, salvo que ellos se lo permitieran o le pidieran permiso. Pero bueno, ahí, y luego cuando vino unos días antes de que venga a Buenos Aires, le escribí y me bloqueó. Yo creo que por cómo es y por cómo me cuentan cómo es, debe haber entrado en mi perfil de Twitter y bueno, no sé qué habrá pasado. Pero sigue manteniendo el mismo teléfono. Me consta que hasta las 4 o 5 de la madrugada está despierto y responde a periodistas y discute. Él maneja su cuenta de Twitter. Pero bueno, como recordaba José, sí hablé con Juan Luis González, periodista argentino que tuvo la sapiencia de ser su primer biógrafo, porque biografía seguramente va a haber muchas. Ahora de hecho hay una que es a favor, biografía bien autorizada y pagada. Pero hubo en el 2023 un periodista que se animó y que la titula El Loco. Él hace, basándose en muchísimas horas on the record de Javier Milei, porque recordemos lo que decía al principio, que era un personaje mediático previo, ¿no? El personaje político es posterior a la construcción del personaje mediático, del economista extravagante y crispado. Y bueno, voy a contar algunas cositas que están basadas en la biografía de Juan Luis González, y también en otras informaciones que he buscado, y también en gente que ha trabajado con él y que lo conoce, y que me voy a reservar por supuesto la fuente, pero aseguro que es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de Milei? Milei ha comentado que él lo ha comentado, ha sufrido un muy duro abuso psicológico y físico por parte de su padre, ¿no? Tengo de muy buena fuente que un poco la relación fraterna y política y tan pegada de la hermana, digamos, de una cosa tan simbiótica con la hermana, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que la hermana era la figura que lo defendía frente a padre y madre. Durante varios años, durante él fue mediático, él habrá sido mediático, economista excéntrico, durante unos 5 años más o menos, antes de que pasara a la política formal institucional en el 2021. En ese periodo muchas veces comentaba esto. Cuando le preguntaban por su familia, decía: no, yo no tengo padres. Él no los llamaba padres, les decía progenitores. Algo también, por supuesto, para el escaparate, para mostrarlo ante la gente. En su asunción presidencial, cuando él jura el cargo en diciembre del 2023, van los padres, que por lo que tengo entendido son 2 monstruos, la verdad, ¿eh? En esto no voy a criticarlo a Milei. Está muy documentado también por un montón de testigos las experiencias muy negativas que tenía con un padre muy abusador, y también me consta que él finge una reconciliación. La reconciliación por la cual con los padres se lleva bien y van al Congreso, van al Parlamento a ver la jura, eso es mentira. Eso me consta. De gente que trabaja con él en el día a día. ¿En qué elementos el biógrafo y en los medios durante la campaña del 2023, por supuesto con todo lo que pasa en Argentina, ahora ya nadie discute que está loco, o entre comillas, y a nadie ya le importa, porque ahora es una persona que está ejerciendo el poder. Pero para entenderlo, desde aquí, desde la lejanía, entender qué persona es la que está tomando las decisiones, empiezan en la campaña del 2023, y su biógrafo y etcétera, y muchos de sus detractores comentaban algunos episodios que él tiene que son muy extravagantes, sobre todo para alguien que quiere ser presidente de una república y líder global. El más comentado, por supuesto, es el de Conan, su perro, que muere en el 2017, y luego él viaja a él tenía una relación, no sé cómo decirlo, si simbiótica o con un perro absolutamente humanizado, y luego viaja a Estados Unidos al laboratorio que se llamaba Perpetuate, con PET,
jugando con el juego de palabras de pet, que en inglés significa mascota, de Perpetuate, viaja para clonarlo, ¿no? Hay muchas figuras de Hollywood que han clonado animales ahí en Estados Unidos. Algunas estrellas de Hollywood, ahora no las tengo apuntadas, pero me consta que van muchos los famosos ahí. Milei no tiene problema de dinero, así que paga el clonaje y nacen 4 cachorritos, de los cuales son nombrados con 3 de ellos con nombres de líderes del anarcocapitalismo y etcétera. Uno de ellos, de hecho, se llama Milton Friedman. A partir de ahí, esto ya es, bueno, cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero es un poco raro, ¿no? Con los 4 él vivía, y en algunas, de hecho, el rol que le da a sus mascotas, ¿no? De humanizarlas, y de hecho hay una entrevista que se puede ver, se puede entrar en YouTube. No sé si es esta con la presentadora Susana Jiménez o con quién. No, lo recomiendo ver, la de Verónica Lozano, que es otra presentadora. Ahí él dice que a su casa no entra nadie, porque la casa es de Conan y de él, ¿no? Pues él dice que ahí no tiene, le preguntaban por su vida amorosa, que nadie entraba ahí, que solo era de él y de su perro, ¿no? Y te muestra, digamos, y no lo dice en broma, ¿no? Te muestra, ya va perfilando una patologización de sí mismo, que además, porque lo está diciendo, no lo está diciendo en el bar, lo está diciendo en directo. También, por supuesto, está comprobado los contactos que ha tenido con brujas, hay una que se autodefine como medium interespecie. Él se ha contactado con ella para poder hablar con Conan desde el más allá. Ha también tenido contactos con chamanes, un chamán que se llama Gustavo, que está todo muy bien documentado en la biografía, donde, no sé si con maldad para exacerbarle su locura o porque realmente lo cree, el chamán dice que Milei está conectado con la línea de tiempo del Imperio Romano, ¿no? Como que, ¿no? Como mostrando un perfil como cesarista esta persona. También lo que comentábamos antes, ¿no? De que es profesor del sexo tántrico. No me quiero hacer psicoanalista, pero no, qué cosa esto del aguantar, ¿no? Del el jactarse en TV ante millones de personas de que por ahí un año podía no eyacular, etcétera. Y también él mismo lo decía él, autopatologizándose, ¿no? Como lo que le gustaba estar un poco con mujeres, un poco por estos gustos que decía, y otro poco por el rol humanoide que cumplían sus mascotas. Bueno, además de lo de rockstar, ¿no? Por supuesto. Y digamos, también recuerdo, él pasa una crisis emocional muy difícil cuando se pelea con uno de sus mejores amigos, estaba yendo a terapia y no puede seguir, etcétera. Él tenía un socio con el que se pelea, el socio se lo puede encontrar en YouTube, el socio lo destroza ahora, lo critica muchísimo, etcétera. Y bueno, dicen que a partir de esa crisis es cuando él tiene una especie de psicosis, si se quiere, ¿no? Por decirlo de una forma, en su relación con el perro, ¿no? Entonces él monta una cuenta de Twitter del perro, y está probado, porque además cuando uno hace las cosas públicas, y sobre todo cuando no sabes que vas a ser un día presidente, dejas todas esas pruebas. Está probado que Conan muere y él hablaba con el perro una vez muerto, ¿no? Él le hablaba en la cuenta de Twitter al perro todavía. Y que hay algunas entrevistas radiales, etcétera, en las que él seguía hablando como si el perro estuviera vivo aunque hubiera muerto. Es muy famoso un video que para los curiosos y que son un poco morbosos lo pueden encontrar, que está en YouTube. En la campaña presidencial hay un momento en donde en un programa de televisión le ponen una imagen del perro de fondo. Él se emociona, entra como en trance y le habla como si el perro estuviera vivo y presente. Y hay otro video muy fuerte. La gente allegada que conozco me dijo que en realidad eso fue un producto de una crisis de nervios, pero hay mucha gente que cree, y el biógrafo Juan Luis González lo cree, que él tuvo un brote psicótico en vivo, en televisión, en directo, en un momento en que se pone a hablar de las sábanas, de la gente que lo miran, y bueno, es penoso, ¿no? Esta parte a mí me da mucha pena. Este es el perfil. ¿Y qué pasa? Esto encaja absolutamente con alguien que tiene intenciones o anhelos de hacer un liderazgo global mesiánico. Y también con alguien que quiere destruir. 1 más 1, 2. Digamos, ¿no?
alguien que ha sufrido, lo ha contado él, ¿no? En el libro aparece con lujo de detalles, porque lo contó mucho, porque fue una persona muy mediática. Es como que ahora Donald Trump quisiera decir que él nunca cosificó mujeres, y no, la verdad que tiene 50 años de material audiovisual que es imposible, entonces mejor fingir demencia y no decir nada. Y bueno, ese es el perfil de la persona que tiene decisiones. Y también, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es grave? Porque también se nota en su forma de hacer política, en su forma de destrucción, en verse a sí mismo todo el tiempo como víctima de golpes. Ya han denunciado no sé cuántos golpes de Estado posibles. También en el encierro, es un grupo político muy cerrado. La confianza absoluta que hay por supuesto, en Karina y nadie más, en Karina la hermana. Tampoco, no, bueno, no, que la persona más, digamos, ahora en vez de una pareja pasamos de Néstor y Cristina Kirchner, pasamos a dos hermanos, ¿no? Cada vez todo más, un poquito más tóxico. La próxima no sé cuál será. Pero es que tu hermana la nombre secretaria general de la presidencia, es la número 2 del gobierno. Es un poco, primero que suena un poco casta, y segundo que llama un poco la atención porque no la nombra porque es Premio Nobel de Economía. La ha designado solamente porque es su protectora en su cerebro, ¿no? Y es su persona de ultra confianza. De hecho, viene acá, yo la conocí en persona la otra vez cuando en la universidad, ahí en la sede del diario La Razón, cuando recibió una especie de premio, no se sabe bien por qué, ella estaba presente. Es un poco, digamos, sí, su perfil creo que puede llegar a ser un problema en el sistema de las tomas de decisiones, y definitivamente marca su ideología y marca sus objetivos de liderazgo mesiánico. Vale, por lo que acabas de contar, tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, de que estamos ante una persona que vive en un... Yo tampoco quiero hacerme pasar por psicólogo, que vive en una especie de duelo, al menos por el perro, y quizás también una especie de disociación por lo que acabas de decir, ¿no? En la tele directamente, frente a millones de personas, el tipo se disocia y empieza a hablar de sábanas y cosas de estas, y es lo que acabas de decir, que es un ataque, básicamente sufre un ataque de disociación o psicosis directamente. También es una persona por su tendencia a destruir, es como si fuese una persona resentida por una infancia o lo que fuese, bastante dura. Y el problema efectivamente que es un tipo que gobierna un estado de millones de personas. Sí, quiero agregar una cosa que me olvidé, que es bastante importante. No estamos hablando de una persona que, a pesar de todo esto, es sosegada y tú puedes charlar tranquilo, y no es una persona muy agresiva que se catapultó a sí mismo a la fama por agredir gente, especialmente mujeres, agredir verbalmente, que se peleaba a los gritos de una forma, digamos, que exhibía en directo una enorme desregulación emocional. Son históricas las peleas y sobre todo un poco él hacía lo que él acusa de su padre que hacía con él hacía con sus contendientes en los programas, en los platós, ¿no? Él todo el tiempo infravaloraba al otro, les decía burro en Argentina significa ignorante, constantemente. Por supuesto, todos sus enemigos políticos son burro. Hay una frase que también que es muy argentina, muy de Buenos Aires, que es no la ven. Ellos, los libertarios, la secta esta, que para mí tienen mucho de secta, todo el tiempo, de hecho tienen hasta camisetas con esa inscripción, no la ven. El no la ven significa no lo entienden, como que no están en otra, no lo entienden. Que no han tomado es una frase rioplatense típica que ellos la han cogido y la llevan a lo político, es decir, no la ven, porque de hecho uno de sus... hay ahora un documental que están haciendo sobre él, lo vieron, ¿no? Cómo jugar con los que sí saben, con los que sí lo tienen claro. Los otros son siempre los equivocados. Pero sí quería remarcar eso, es una persona muy agresiva. Vale, yo terminando, es una persona, pues lo que acabamos de decir, más lo que acabas de añadir. Entonces la pregunta que me viene a la cabeza, o sea, no puedo no hacértela, y
por lo menos para reflexionar conjuntamente, para que un personaje así gane las elecciones. Eso mismo que dice de sus adversarios y de sus votantes. Bueno, ¿qué dice de su adversario del peronismo, por ejemplo? Bueno, habla de un enorme hartazgo. Yo creo, esto es un poco más de barra, ¿no? De bar, pero me parece que también es un producto digo, porque no tengo un estudio sociológico y antropológico, pero la verdad que creo que hay también un enorme hartazgo y un efecto postraumático. En Argentina el confinamiento se vivió como algo terrible, porque además hubo unas restricciones como muy draconianas, que duraron muchísimos meses, incluso cuando ya empezaba a haber vacunas, por ejemplo, la gente no podía ir no se podían hacer velatorios, no se podía enterrar a sus muertos, digamos, ahí fue muy duro y se vio que desde el gobierno los allegados al gobierno pudieron hacer lo que la gran mayoría de la gente no pudo. Eso generó un gran trauma social de mucha gente que quedó muy traumada y con ganas de romper todo, más un hartazgo enorme de la inflación. Entonces creo que en vez de ir a poner una bomba, en vez de ir a tirar una bomba molotov, en vez de ir a romper un coche, en vez de, no sé, qué sé yo, en Francia uno siempre se lo ve por tele, ahí están cada un lustro, viene esa explosión social en donde se queman, porque no pasa en todos lados. Digamos, hay cosas que son muy típicas de determinadas sociedades, porque hay códigos sociales, ¿no? Bueno, y en Francia de repente, en los suburbios, en la periferia, se queman en una semana 300 coches y se incendian, como un acto vandálico, político, como lo quieras poner. Bueno, cada sociedad tiene su forma de catarsis. Evidentemente, en Argentina, donde, vuelvo a lo que te decía al principio, el autoritarismo y la violencia política está muy mal vista y la gente lo castiga muchísimo, hasta hoy, esta generación nueva, realmente yo no sé cómo va a proceder, ¿no? El sub-25, ¿no? Que no tiene la memoria de lo que fue la dictadura, bueno, la cosa ha cambiado y ha cambiado mucho y todos los que conocemos gente menor de 25 años lo sabemos. Ya no leen diarios, no ven canales tradicionales, bueno, vivimos en órbitas distintas. Pero por ahora es así. Y bueno, entonces yo creo que la gente de un puñetazo dijo, bueno, hay mucha gente que decidió votar a Nerón, ¿no? Vamos a un pirómano. Bueno, Roma nos cansó, vamos a incendiarla, ¿no? A sabiendas. Y también creo que algunos diciendo, me consta, ¿no? Incluso lo hablaba con la encuestadora. Había muchos que pensaban que en realidad era algo más de marketing, que en realidad no era tan loco, que en realidad iba a ser menos radical. Conozco, por ejemplo, a mi padre, que en el balotaje votó a Milei, él me decía, bueno, cuando hablábamos del tema, me decía, no, ahora que ha pactado con Macri, yo creo que no se va a animar a tanto, además el Congreso le va... Bueno, por un lado es verdad, el Congreso le ha puesto muchos límites, no tiene, digamos, no tiene una libertad para hacer... Pero es verdad que la gente, a veces el elector no tiene una visión tan holística de largo plazo. La gente vota con la pulsión, con lo que la carótida le está bum, 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 bum en ese momento. Entonces estamos en un momento de política tan emocional y que no entiende que poner en el poder a alguien como Milei hoy, que si bien está con las manos un poco más atadas durante 2 años, le da lo catapulta para consolidarse y luego no se sabe qué va a pasar. Y tenemos el ejemplo en estos días ardiendo en la Casa Blanca, que en los primeros 4 años fue una cosa y es la misma persona. Es el mismo Homo sapiens el que ganó en el 2016. ¿Y por qué ahora está haciendo esto y no lo hizo en el 2016? Bueno, porque ahora es consenso social, porque ahora no es el Estados Unidos del 2016, porque ahora la sociedad lo votó, porque él lo dijo en la campaña y la gente lo refrendó, porque cambió la judicatura, porque logró la mayoría parlamentaria, porque la ultraderecha o la ideología que sea, digamos, cuando hay un corpus ideológico que logra, por ahí no ser dominante, pero logra avanzar, y muchas veces si tiene el poder del Estado lo va a lograr más, y, ojo, hoy Milei tiene las manos atadas, pero a mí sí me daría bastante miedo un Milei con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es más que miedo, me daría terror.
Vale, ya para ir finalizando, yo quería volver a la internacional reaccionaria. Creo que es importante. Has expresado aquí que Milei se cree el heredero de Trump, por lo que quiere volar muy alto. ¿Hasta qué punto él es un verso suelto dentro de esta internacional reaccionaria? Porque sin duda es una de las figuras que están reivindicando la derecha extrema, la extrema derecha y cada vez más los conservadores en este nuevo paradigma en el que estamos viviendo. Quería dejarlo aquí en la mesa para escuchar tus valoraciones, Daniel, por supuesto, y también lo que tenga que aportar Yamani como continuidad al programa que hicimos sobre extrema derecha, tecnofederalismo y rojipardismo que compartimos aquí en el Camarote del Transatlántico y que pueden seguir en nuestras redes. Bueno, es verdad que ellos son muy heterogéneos, ¿no? Los une un odio, sobre todo. Los une el odio a todo lo que huele a izquierda, a progresismo, a lo que ellos mal llaman la agenda woke, y el amor al dinero y al gran capital y a una libertad para ellos, ¿no? No a una propiedad social, sino al éxito propio. Y al capitalismo y a todo eso. Luego de ahí para abajo hay unas enormes diferencias y no lo digo yo, lo dijo Marine Le Pen. Marine Le Pen una vez en una campaña electoral más antigua, no las de ahora, en donde se está tratando de modernizar, ella dijo que quería un peronismo a la francesa. ¿Qué tiene que ver eso con Milei? Y yo estuve presente en mayo del año pasado, ahora va a ser un año, cuando fue en el Palacio de Vista Alegre, la famosa cumbre esta de Vox, en la que vinieron todos estos personajes, vino un enviado de Netanyahu, vino Marine Le Pen, vino gente de Salvini, bueno, todos. Estaba Abascal y habló Milei, ¿no? Hay muchas frases, se puede ver, se puede comprobar en YouTube, hay muchas frases económicas que dijo Milei que Marine Le Pen no aplaudió. ¿Qué tiene que ver en la visión de la economía Víctor Orbán y Marine Le Pen con Milei? Muy poco. Salvo lo que acabo de decir, el prefacio. El odio al comunismo, el odio al mal llamado wokismo, bueno, todo eso. Pero la verdad que no hay mucho que ver. ¿Qué tiene que ver Abascal con Milei? Yo escribía hace un tiempito un poco contando esto, ¿no? ¿Alguien se imagina compartiendo una cena de Nochebuena o de Nochevieja a estos perfiles en la vida real? ¿Alguien se imagina a Orbán, a Abascal, teniendo ganas de compartir una amistad y que sus hijos compartan con Milei? Con un hombre que hablaba de eyaculación por tele, que se cree un rockstar, que contacta con chamanes, que clona perros. Realmente, no, la verdad que no. Es muy diverso, pero los une algo porque como todavía, y solo todavía, son minoría, no son hegemónicos, incluso en las elecciones europeas, toda la ultraderecha sumada están en el tercer lugar. Y además se matan entre ellos, porque si vas a Bruselas y hablas con la gente que de Alternative für Deutschland, los neonazis alemanes o posfascistas alemanes, se llevan a las patadas con el grupo de los atlantistas de Melón y bueno, y se odian entre sí. Pero ¿qué pasa? Como hay un enemigo común que cohesiona, y además también está el éxito, ¿no? Milei fue la figura política global del 2024. Realmente no hay otra figura. Hay que ver el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Y si se incendia a sí mismo. Pero bueno, es el hombre ultra, el que digamos, es la figura ultra del 2024. Todos van a querer sacarse una foto con él, etcétera. Creo que si fueran un solo país, es decir, si hubiera una república ultra en la que en el Parlamento solo hubiera gente de los partidos de Milei, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, etcétera, creo que se llevarían bastante mal, porque poco tendrían que ver algunas cosas. En otras sí, estarían muy a favor, ya sabemos en qué cosas, ¿no? Pero bueno, también está el tema, perdón que me olvidaba, el tema religioso. Orbán es un religioso, bueno, Abascal ya lo sabemos. Milei es antirreligión. Quiero destacar
para que digan que que soy ecuánime, voy a destacar algo muy positivo que hizo Milei en algunas cosas. De todo lo malo siempre se puede sacar algo positivo. Milei quitó los subsidios a la Iglesia Católica, que hubo un pacto no lo hizo por ahí a los sopapos, pero juntaron a los obispos, etcétera, y le quitaron las enormes subvenciones que tiene la iglesia, los obispos, etcétera, todo el obispado argentino. ¿Alguien se imagina a Santiago Abascal haciendo eso? No. Entonces, por eso creo que esta gente lo que tiene es, toda esta banda, claro, tienen una fortaleza basada en que son una minoría radical y con un enemigo común. Ahora, realmente creo que entre ellos hay muchas más diferencias de las que vemos. ¿Por qué? Porque ninguno es gobierno, salvo Milei y Trump y Orbán, pero además son gobiernos que están lejísimos. Entonces, mismo Bolsonaro un evangélico, etcétera. Ahora, porque Bolsonaro ya fue, ¿no? Y de hecho está inhabilitado por ser golpista. Pero, ¿qué tiene que ver Bolsonaro con Milei? Salvo en lo obvio. Bueno, hablo de la antiizquierda, pero mismo, por ejemplo, Milei no es antivacuna, y hay muchos que sí son antivacuna. ¿Me entiendes? Es como un poco, por ejemplo, con el aborto, él no está muy a favor, pero tampoco está absolutamente en contra. De hecho, hubo un problema dentro de su partido, porque hay sectores que son pro aborto, digamos, no volver a mover el tema del aborto, y hay otros que sí, porque en su desesperación por conformar un partido, él se llenó con algunos nacionalcatólicos argentinos, digamos un sector que era sectores muy periféricos de la política, que vieron ahí una forma de entrar y de conseguir algún contrato y algún puesto de concejal, etcétera. Y sí, después algunos negacionistas de la dictadura. Entonces, frente a la pregunta, y sí, creo que hay poco en común, pero todavía no han podido no han tenido la situación que exacerbe esas diferencias. Entonces, como todavía, digamos, como no comparten tanto, se pueden dar el gusto de hacer unas fotos. Si me permites, el último dato gracioso: en la asunción de Milei, ¿quién estaba? Zelensky. Y mira lo que pasó luego. Pues yo efectivamente, yo creo que sí que así en términos generales se hace hay, digamos que la derecha o la ultraderecha se puede decir que en este momento le une la política contra quién más que el para qué. De hecho, si podemos incluso dividir la derecha en varios bloques. Yo así, pensándolo así muy rápido, puedo decir, por ejemplo, que existe una ultraderecha mediterránea, de algún modo sureuropea, tipo Meloni, y Vox. Bueno, aunque últimamente no se llevan bien, pero sí que tienen esa tendencia al respeto a los valores tradicionales, la familia, por ejemplo, la religión, lo que has dicho antes. No obstante, Le Pen, por ejemplo, esto está otra. No hay que olvidar, incluso si en el caso de los nórdicos o los escandinavos, si lo comparamos, pues no hay que olvidar que vienen de otras tradiciones religiosas, incluso, por ejemplo, si viniesen de ahí serían más protestantes que católicos. Por ejemplo, la derecha, la AfD, vendría de la... Es que hay muchas diferencias si nosotros empezamos aquí a detallar. Le Pen, queramos o no, viene de una cultura política que se basa en la Revolución Francesa y todo eso. AfD viene de la cultura de los Junkers, de los alemanes, de los terratenientes, de Alemania, más bien de joder, se me ha ido el nombre del Estado alemán antes de la creación de Alemania. Weimar. De Baviera. Baviera, y todo claro. esto de los Junkers, etcétera, etcétera. Efectivamente, incluso dentro de América Latina, ¿qué tiene que ver Bolsonaro? Un tipo... Es verdad que comparten ese mesianismo, uno hacia un lado y el otro, pero Bolsonaro se basa mucho en movimientos religiosos, por ejemplo, ¿no? Esas cofradías, por decirlo de algún modo. Y por lo tanto yo creo, en eso sí que estoy de acuerdo, que en este momento les unen a mi juicio dos cosas. Bueno, les unen además quizás un cierto antemodernidad,
pero se basan en antiizquierdas, y además nos ponen todos en el mismo saco, todos para ellos, desde el Partido Demócrata para allá, todos son de izquierdas, y les une la práctica del poder. Algunos, no todos, incluso los que no tienen poder aspiran, bueno, parece que Marine Le Pen se le ha ido ya un poco ya está inhabilitada, pero todos estos porque además están unidos en la minoría, porque todavía no son hegemónicos. Pero ojo, yo creo que en el momento en que lleguen a ser hegemónicos, si es que lo llegan, nos espera un mundo bastante complejo y complicado, muy complicado, porque esta gente, efectivamente, la cena de Navidad con ellos sería, vista desde una ventana así, sería muy entretenida, pero para el resto de los mortales sería muy peligrosa. Estamos ya llegando al final del camarote del transatlántico y yo intentaría que fuerais breves en esta última cuestión que os voy a plantear, porque somos un espacio que debemos sugerir y plantear alternativas. Ante lo que está pasando, Daniel Yamani, ¿qué hacer? Ante lo que pasa, bueno, aunque no nos guste, aunque nos querramos esconder, aunque nos pongamos encerrados en casa con una mantita viendo Netflix o con el aire acondicionado ahora que hay con el calor, no podemos escapar de la guerra cultural. Lo digo, no le voy a decir nada novedoso, ya lo dice gente como Enric Julián, hay otra gente que no se le puede ser acusada de ser de derecha, ni tampoco de ultraizquierda. Hay una guerra cultural, hay un intento de una insurrección del orden social de posguerra por parte de la derecha. La centroderecha está en vías de desaparición y hay partidos que eran una derecha clásica, que puede gustar o no, pero que eran demócratas y antifascistas, que están absolutamente cooptados. El ejemplo más claro es el Partido Republicano de Estados Unidos, absolutamente cooptados por tendencias autoritario-populistas ultras, en todas sus enormes heterogeneidades y matices. Ante esta guerra cultural, el que quiera fingir demencia que lo haga, pero creo que nos va la vida un poco en esto, porque bueno, casi vivimos muchos de nosotros en democracias, y si no, aunque no haya una democracia, lo que hoy pasa, alguien hace algo en Beijing y nos afecta a nosotros. Hoy, miren lo que está pasando en Washington y miren la que está cayendo. Entonces, ante este escenario, ante las actitudes centrífugas del antihumanismo, humanismo, ni fingir demencia, ni desaparecerse, y proteger a los buenos medios de comunicación. Yo creo que incluso para los que no tengan muchas ganas, entiendo, las vidas a veces son complicadas, pero cada uno con un granito de arena. A los que sean demócratas, a los que se sientan antifascistas, hay que luchar, hay que resistir, porque hoy quizás no lo vemos tan grave, pero cuidado, porque ya la historia ha demostrado que aunque no se repite, a veces vuelve como farsa. Vale, yo lo he dicho en el último programa y lo vuelvo a decir aquí. Efectivamente, en la línea de lo que decía Daniel, hay que salir de las trincheras. La cultura de la resistencia ya no nos vale. Hay que salir a campo abierto y hay que salir a la ofensiva. A mi juicio, ya no podemos seguir en la trinchera resistiendo, vamos a resistir porque esto es una ola que va a pasar, y entonces tenemos que guardar las esencias, cuando llegue el momento volveremos a salir. Ahora, si hay alguna esencia, la esencia debe ser necesariamente salir a campo abierto, a campo de batalla, abrigarse con el adversario. Y en la línea de lo que decía Daniel, estamos en el sofá, o en el bar, o donde estemos, la guerra cultural efectivamente ya está aquí y si no lo remediamos, vamos a ser víctima de la misma. Y víctima de la misma significa ser víctima de la reducción del Estado, de la reducción el terminar con lo poco que queda del estado del bienestar. Solo hay que ver el tema de vivienda, por ejemplo, y hay que volver a recuperar discursos
que aparentemente les hemos durante mucho tiempo desdeñado. Y me refiero a aquellos bienes que algunos económicos llaman bienes puros, que no pueden convertirse en... con eso me refiero también, hay que intentar volver a recuperar y mejorar la vida material de la gente, porque si no recuperamos esto, pues pasa lo que la gente está harta y vota a gente como como el personaje que acabamos de analizar maravillosamente con Daniel, ¿no? Hay que volver a recuperar la idea del Estado defensor y garante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, de la ciudadanía, y no el Estado garante, mejor dicho, y no el Estado prestador de servicios, porque eso lo convierte en una empresa que compite en un mercado, y el Estado debe estar encima garantizando derechos y no prestando servicios, y para ello hay que recuperar el discurso de a la ofensiva. Y nada más. Pues seguiremos dando pasos adelante. La verdad es que ha sido un gusto contar con el maestro Daniel Galvalici. No soy el primero que me confundo. Hoy estoy sembrado y con amigos y queridos me confundo en nombres y apellidos. Pero bueno, seguro que me lo perdonan. De verdad que ha sido un auténtico placer por esta lección que nos ha dado, lección compartida. Por último, maestro, vamos a recomendar a todo el mundo que lea a Daniel. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, se me puede leer en el diario Gara y la web, su web nights.eus, que soy un poco el corresponsal aquí en Madrid. También por ahora también en el Salto Diario, que soy colaborador hace bastante tiempo. A veces tertuliano en Canal Red y en otros lados. Y bueno, y el que quiera contratar, que me busque en Twitter. @Daniel Galvalici, y también en Blue Sky, @Daniel Galvalici. Muchísimas gracias por venir, maestro. A vosotros. Ha sido un placer iniciar contigo esa nueva fase del transatlántico del camarote. Eres el primer invitado. Esta es tu casa cuando quieras y esperemos que no sea la última. Muchas gracias, compañeros. Mucha suerte. Al resto, gracias por estar. Seguiremos navegando. Un abrazo fuerte.